Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy buenas noches, Rami, muy buenas noches a todos nuestros amigos, a quienes nos siguen. Hoy tenemos nuestro tercer episodio. Todavía seguimos luchando con algunas cositas técnicas, pero cada día nos vamos volviendo un poco más expertos. Vamos a tratar un tema que es bastante interesante, pero antes de eso, Rami, en el episodio pasado alguien me llamó la atención sobre un tema que quedó como en el aire. Yo no sé si tú te acuerdas la figura de este señor, de esta caricatura, de este meme, que tenía como una máscara y con todas las ideologías en la cabeza. Había una y que yo mencioné que era sobre que tiene hasta metido el cambio climático en la cabeza. Y alguien sorprendido pues me decía, pero ¿cómo así? ¿Tú no crees que hay una crisis climática brutal? Y entonces yo sí no quiero dejar eso en el aire. Vamos a hacer un capítulo o un episodio dedicado al cambio climático. Y así como pasó con la pandemia, también vamos a mostrar que hay dos versiones y que hay una ciencia y que hay una anticiencia y que desafortunadamente hay unas narrativas de lo que hablábamos en el primer episodio. Como estamos en medio de una guerra de narrativas, es muy probable que una de las narrativas se haya difundido con mucho mayor éxito que la otra. Y es bueno escuchar ambas. Por eso, no todo lo que se dice del cambio climático es tan necesariamente blanco o negro o tan necesariamente cierto. Solo quería decir eso. Pero bueno, excelente. Queríamos también agradecer mucho a esos comentarios y a las personas que nos están viendo. El episodio de hoy es algo que nos hemos preguntado muchas veces, sobre todo frente a la juventud, cuando uno es joven, y nos vamos a referir fundamentalmente a los ídolos. Y yo quisiera agregar como a los ídolos de papel o a ídolos de barro que se caen muy fácilmente, pero que sin embargo en la juventud o en algunos momentos de la vida personal de cada uno, pues pueden jugar un papel muy importante. Son personajes que provocan una cierta centralidad en su figura, una gran admiración, en algunos casos incluso una imitación. Y esto es bien interesante porque uno puede reflexionar o pensar o hacer muchas preguntas alrededor de estas figuras. ¿Qué espera uno encontrar en una persona que le inspira a uno tantas emociones o tantas ganas de imitar o tantas ganas de seguir? Y lo planteo también un poco porque el año pasado en las elecciones en Estados Unidos, muchas de estas figuras públicas, sobre todo artistas, pues se decantaron por uno de los candidatos o por la candidata, por Kamala Harris, y salían en público a aprobarla y decir que iban a votar por ella, y pensando que esa aprobación o ese voto iba a cambiar el voto de mucha parte de la juventud, y fue todo lo contrario, lo cual es un buen síntoma. Mucha gente que seguía, por ejemplo, a Taylor Swift, salió en las redes a decir que no, que en el caso de ellos, a pesar de que les gustaba mucho Taylor Swift, ellos iban a votar por Donald Trump. Hay mostrando una cierta independencia o llamémoslo madurez, pero el planteamiento sigue estando ahí presente. O sea, ¿qué nos produce, qué nos plantea estas personas que nosotros seguimos? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué las seguimos? ¿Por qué son, si se puede llamar así, dignas de imitación, o si son simplemente espejismos? Y por lo tanto tendríamos que más bien variar el argumento y plantear algo completamente distinto a los ídolos. Quizás, por ejemplo, plantearlo en torno más bien a las características del héroe, que viene a ser como cualitativamente muy superior a eso que llamamos ídolo. Te doy la palabra, Rami, para que nos digas qué piensas sobre este tema. Sí, yo creo que rescatar el concepto del heroísmo y sobre todo transponiéndolo a lo de los ídolos de la actualidad. Yo para preparar este programa me senté a ver quiénes son los ídolos, las personas más famosas hoy en día, y me sorprendí de ver que realmente la razón, quiénes son y la razón por la que son famosas no es para nada conmovedor ni esperanzador, ¿sí? Entonces, una de las personas más famosas es Kim Kardashian, ¿sí? ¿Y por qué es famosa? Inicialmente porque sacó un video
teniendo relaciones íntimas, ¿no? Y sobre eso construyó una marca y un programa y se volvió famosa, pero sin dar ningún contenido, porque no produce ninguna digamos, interés de seguirla, de hacer lo mismo que hace ella, porque pues no. Y por otro lado, pues entonces están los deportistas, claro, pero más que por su excelencia en el deporte, es por la cantidad de dinero que ganan, ¿sí? Y por la vida que se dan. Y el personaje que más me llamó la atención es un influencer de redes que se llama Mr. Beast. No sé si tú lo No, ubicas. no lo ubico. No, yo sí lo ubico porque me sale en el feed de Facebook y de otras cosas. Y es un señor que se dedica a hacer como challenges por internet, ¿no? Y entonces un challenge es que le regala un Lamborghini a la persona que dure con su mano en el carro el mayor número de horas posible. O sea, y entonces invita primero a 100 personas y cada una pone su mano y en las primeras 5 horas entonces unos van perdiendo y a los 5 días terminan 3 y el video que dura media hora pues es mostrando eso y eso tiene pero millones de vistas en todo el mundo y entonces este personaje es famosísimo. Wow. Y tiene también sus escándalos, porque entonces dentro de su grupo, para mostrar que era muy incluyente, tenía a una persona trans, ¿sí? Era un hombre que estaba fungiendo como mujer trans. Y el escándalo hace unos meses fue que efectivamente fue señalado por acoso de menores, ¿sí? Y entonces, claro, pues eso le iba afectando la imagen ya no tan incluyente a Mr. Beast, sino otro. Y por eso es que este episodio me llama tanto la atención y me llega tanto al corazón, porque es que dice uno, si esos son los ídolos que están mirando nuestros hijos, los jóvenes, las personas que están metidas en el mass media, de dónde van a sacar inspiración para transformar este mundo que, como hemos venido hablando, está obligándonos a creer mentiras, a vivir en mentiras? Entonces dice uno, ¿y cómo le responde uno al hijo que está deseoso de ver estándares y de emular? Obviamente, primero los estándares somos los papás, pero también necesita ver otros estándares. Y ahí es cuando entonces la discusión sobre el héroe se vuelve importantísima y las características del héroe. Y yo creo que hay unas características que son... Pero espérate, señor. un segundo, antes de las características, cuando nosotros discutíamos un poco este episodio, nos encontramos incluso con algunos de estos famosos que al parecer son satánicos o que por lo menos hay unos rumores de unas actitudes rarísimas, de una simbología del pentagrama. Hay unos que sí, también se habla mucha cosa y se desmiente, pero hay unas cosas bastante serias. Hay cosas que yo creo que ni podemos mostrar acá de lo que nos encontramos, de rituales medio con sangre, medio cosas como de ese estilo. Y dice uno, y este tipo de gente es la gente que están siguiendo tanta juventud y tanta. Por ejemplo, el último o uno de los últimos álbumes de Taylor Swift, a quien yo aprecio mucho y me parece extraordinaria, pero alguien hacía un análisis no sé si es el último, el penúltimo, no tengo ni idea. Hace como un año sacó un álbum y tiene como 6 canciones en ese álbum que si tú lees la letra es un poco irreverente. A ver si logro plantearlo bien. Es un poco contestataria, sobre todo con la moral cristiana. Es un poco contestataria, si se quiere, con Dios. Es un poco irreverente con la la norma moral por excelencia de Occidente. Y es un poco, o deja por lo menos muchas dudas si lo que ella está enfrentando ahí es una especie como de discurso contestatario frente al cristianismo. Entonces, muchos cristianos en este país, no católicos, pero cristianos, alertaron sobre esas canciones y estuve leyendo algunos comentarios en línea y la verdad es que hay mucha preocupación a ese respecto. Y el otro
ámbito de otros personajes que no son tan famosos, pero que de alguna manera participan de algunos eventos multitudinarios. Nos encontramos tú y yo con unas imágenes probablemente escandalosas por los contenidos tan raros, tan extraños. O sea, estamos viendo la profusión o la difusión de unos ídolos, como lo llamamos al comienzo, de papel, que no trascienden. Y yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo que esa distinción que vamos a hacer entre ídolos y héroes es lo que nos permitiría superar ese espejismo del ídolo, porque el ídolo lo que nos va a representar, o el ídolo mejor, está más ligado a las emociones, a los sentimientos que nos producen, a lo estético, es decir, a facultades inferiores y no a las facultades superiores del hombre. Así es, porque es que el héroe nos motiva a la acción, ¿no? Nos motiva, primero nos interpela, ¿no es cierto? El héroe nos persuade es porque lo que vemos reflejado en el héroe, porque lo que el héroe hace, nosotros lo quisiéramos hacer, pero de pronto no lo hemos hecho. Entonces ahí ya viene una primera interpelación con el héroe. Pero al ver que el héroe es capaz de hacer lo que lo hace y los frutos que le genera su acción heroica, entonces también nos motiva a la acción y nos prepara para que cuando estemos en una situación parecida lo hagamos. El ídolo no. El ídolo simplemente es admirable por esas pasiones, digamos, por las sensaciones que despierta, pero no hay nada que nosotros quisiéramos hacer para emular al ídolo, porque es que el ídolo no es vacío, no está reflejando nada, no está reflejando un deseo del ser superior, no, es del deber ser nada, no está, simplemente se queda en su imagen, en lo que se ve, en la apariencia superficialmente, pero no hay nada detrás. Por eso es tan importante volver a rescatar el valor del héroe. Tú fuiste profesor asistente varios años en Notre Dame del profesor Evans, de nuestro querido profesor John Evans, que dictaba una clase extraordinaria, el heroísmo en la literatura. Y quienes tomamos ese curso, bueno, yo fui de los primeros que tomó ese curso por allá en el año, si mal no recuerdo, 87, 88, me dejó una gran enseñanza, una gran huella. Yo no recuerdo, yo sé que tú lo debes tener mucho más presente, pero yo recuerdo por lo menos 3 características de un héroe que a ver si más o menos era eso. Primero, lo que tú decías ahora, una acción extraordinaria. Hay la consecución de algo que es completamente extraordinario, que lo realiza. Segundo, esa acción extraordinaria está acompañada de un sacrificio. Como cuando le dicen a uno el dejar ¿cómo es el dicho de que uno está como en la zona de confort? Dejar esa zona de confort. Bueno, el héroe... Desacomodarse. El héroe está desacomodado todo el tiempo. Y tercero, que esas son las que me acuerdo, que la vida en general de un héroe es excepcionalmente virtuosa. Y subrayo la palabra virtuosa o enfatizo con mayúscula, porque en el héroe está representada la virtud o un conjunto de virtudes que son precisamente las que llaman la atención y las que reflejan, como eso que tú decías ahora, ese querer uno ser como él, inspirarse uno en algo bueno que se sobrepone al defecto de sí mismo. Eso para mí es lo que representan los héroes, pero compleméntanos tú, que lo debes tener mucho más cerca. Las características sin duda están hacen parte del ADN del héroe y se pueden complementar con otras que te voy a mencionar, empezando por la obediencia. El héroe siempre obedece a algo superior. El héroe no se considera que inicia y termina en sí mismo, sino que siempre está evocando algo superior. Lo otro es el deseo de justicia, ¿sí? Que el héroe también ejemplifica. En muchos casos la sabiduría también es un atributo del héroe, pero la humildad,
Este es una cosa una característica que parecería contraintuitiva, ¿no? Y es que el héroe es humilde, ¿sí? Y efectivamente, el héroe no se reconoce a sí mismo como todopoderoso, sino que no, por el contrario, está reconociéndose en lo que es, y en lo que, desde lo que es que actúa heroicamente. La valentía, sin duda, y ya digamos la característica superior de todas, que es el amor incondicional, pero es un amor que no es la definición de Hello Kitty del amor, ni la de Hallmark de yo te amo y como eres mi amor, no, sino el amor entendido como esa decisión de entregarse sin ningún límite, sin ninguna cortapisa al otro, ¿sí? De donarse por completo, siendo desde luego la expresión más alta de ese amor el que da la vida por el otro, ¿no? Y por eso es que en ese acto de absoluta entrega no estamos ni siquiera hablando de generosidad, no, estamos hablando ya de dar la vida, de amar incondicionalmente. Una pregunta, uno puede ser héroe, uno puede ser una persona normal toda la vida, pero en un momento determinado, por algo que sucede, ser héroe. Yo pensaría que Claro. sí. Por ejemplo, que es el típico caso del atentado a Trump en Butler, en Pensilvania, en julio del año pasado, cuando no Trump, sino la persona que muere, el bombero, su reacción cuando escucha los disparos es tirarse encima de su familia, de su esposa y de sus, creo que eran 2 hijos, y dos niñas, y protegerlas a ellas. Él muere, desde luego, pero su instinto fue heroico, fue completamente heroico. O sea que sí es Totalmente. cierto que a pesar, basta un acto extraordinario, podríamos decir, un acto extraordinario de tal magnitud que lo trasciende en el tiempo. Fíjate que eso no pasa con los ídolos, porque los ídolos se derrumban con muchísima facilidad. No es sino que un ídolo entre en un escándalo o produzca una mala canción o tenga una salida de copas y ya empieza o una mala decisión política, como en el caso de Taylor Swift, comienza la gente a desencantarse con mucha facilidad, mientras que el otro, en la medida en que tiene ese acto excepcional o ese acto virtuoso o ese sacrificio o alguna de las características que tú mencionabas, pues lo permite, digamos, perpetuar a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, a mí sí, siempre me gusta, digamos, llevar esto como muy al tono personal. Quería preguntarte, Gabriel, que cuando estabas preparando esto, ¿qué héroes se te venían a la mente? No, muchísimos, muchísimos. Yo creo que hay héroes de todo tipo, o sea, hay héroes y para todos los gustos. Hay héroes de las guerras. Yo no sé si tú, bueno, aquí en Estados Unidos hay uno, se me escapa el nombre, pero en la guerra de independencia en Nueva York, da la vida, ¿no? Porque lo descubren, y sin embargo da la vida y pronuncia algún discurso o frase final donde manifiesta ese amor por la libertad frente a los ingleses y termina pues catapultado como un gran héroe. O en la guerra de independencia nuestra en Colombia, me parece que fue Ricaurte, el que en átomos, ¿cómo es que dice el libro? Volando. Sí, sí, sí. Que prefiere morir antes que, ¿no? que dejarse vencer por los españoles del momento. Y piensa uno que hay de todos, ¿no? Hay incluso héroes de ficción. A mí me apasionan algunos héroes de ficción o héroes de la literatura, por decirlo así. Y dentro de los que pensé en muchos. Pensé en muchos de los santos, por ejemplo, que hay una cantidad de héroes. Lo que pasa es que como vamos a tener un capítulo o un episodio o varios episodios sobre santos, vamos a dejar esos para ese momento. Pero me llaman la atención dos. Me llamaron la atención dos. Uno, porque es un filósofo extraordinario que a mí me ha gustado mucho, que es Sócrates. Sócrates me parece que cumple con muchos, si no todos, pero con muchos requisitos o exigencias de lo que es un héroe, y fundamentalmente por su acto final de dar la vida por lo que él consideraba la verdad. Entonces, en el fondo lo que yo veo en él
es como esa, digamos que fascinante, porque él recoge una vida testimonial que la lleva hasta sus últimas consecuencias. Platón nos recuerda esto en un diálogo que se llama el Critón, donde cuando él lo condenan por enseñar cosas que iban en contra de las leyes de Atenas, porque estaba corrompiendo a la juventud, y lo condenan a beber la cicuta. Uno de sus discípulos, Critón, va a la cárcel, soborna a los guardias y le dice a Sócrates: hermano, escapémonos. Le tenemos ya todo listo, fresco, ya le tenemos dónde va a llegar, no se preocupe, está todo el lugar ya planeado. Y Sócrates hace una reflexión muy interesante sobre la contradicción de su vida, si él llegara a aceptar eso que era muy tentador en su momento, o sea, salvar mi vida y poder escapar. Y sin embargo, él no lo hace. Él le va a recordar cuáles fueron sus enseñanzas sobre el respeto a la ley de Atenas, cuáles, digamos, las razones. Hay algo así como: ¿qué dirán los hombres, Critón, cuando vean que yo, Sócrates, después de haberte enseñado todo lo que te enseñé, y al final termino no teniendo respeto por las leyes? ¿Qué van a decir de mí después de haberte formado, educado, protegido, y ahora tú decides que yo destruya todo mi legado escapando? Y es una enseñanza extraordinaria porque finalmente él no cede ante la tentación y prefiere perder su vida, a pesar de que la ley fuese, digamos, injusta, porque ese es otro tema que me dejó, o que lo deja uno siempre pensando y que está ahí latente dentro de la discusión: si uno también puede morir o no, si uno va a morir por leyes injustas. En el caso de Sócrates, sí. Incluso en otro diálogo hay una parte donde Sócrates plantea, todo esto lo conocemos por Platón, ¿no? Y él plantea que es preferible sufrir la injusticia que cometerla. O sea, si me toca escoger entre yo cometer una injusticia, está mal, o sufrirla, por favor, yo la quiero sufrir. Eso es lo que es dignificante, es lo que dice Sócrates. Entonces, es muy coherente el discurso de Sócrates con su propia vida, y que lo lleva a dar ese acto final de sacrificio. Ese me llamó la atención a mí mucho, digamos, como primer héroe. Pues me parece que ahí es donde empieza uno a ver realmente la virtud de enfocar la discusión en el heroísmo y no en los ídolos, porque mira que todos esos elementos nos permiten encontrar claves para reaccionar en cosas del día a día. Y yo quisiera compartir una heroína no conocida. De hecho no tenemos la foto, pero esta es una médica que vive en Barranquilla, que me consultó esta semana y la semana pasada, porque ella trabaja en una clínica en el área de neonatos, y le dijeron que tenía que atender a madres embarazadas. Ella originalmente había dicho que ella no compartía el tema del aborto, entonces que ella no iba a participar de ninguna manera, pero por razones de la operación de la clínica terminó atendiendo a mujeres embarazadas, y le llegaron 2 pacientes embarazadas que querían abortar. Una cambió de decisión, pero la otra no cambió de decisión y siguió insistiendo en que quería abortar. Entonces esta doctora le dijo: pues yo no la puedo ayudar porque yo en conciencia no puedo colaborar con el aborto, por lo tanto yo no la puedo seguir atendiendo, y la derivó a otra instancia. Pero la clienta se puso brava y se quejó. Eso generó una serie de circunstancias que pusieron a la doctora a buscar un abogado pro vida. Me encontró, me dijo: ¿y qué puedo hacer? Y yo le dije: pues puede desde luego generar una objeción de conciencia. Lo que pasa aquí en Colombia es que la Corte Constitucional ha generado tal confusión con la objeción de conciencia, que pareciera que no se puede interponer sino solamente cuando uno practica el aborto, pero no es verdad.
Lo que pasa es que si un médico interpone la objeción de conciencia amplia, no solo para participar en la práctica del aborto, sino para participar directa o indirectamente, pues se expone a que lo echen del trabajo, a que lo persigan, a que lo intimiden. Y yo hablando con la señora me di cuenta de que ella ya había considerado eso. Y ella ya había tenido en cuenta que efectivamente si interponía la objeción de conciencia se podía quedar sin trabajo, podía perder el prestigio profesional que había ganado por estar en ese trabajo y en últimas sus hijos iban a ver las consecuencias porque los ingresos de la familia iban a disminuirse más de la mitad. Y ella, a pesar de esas consideraciones, me dijo finalmente, sí, por favor, elabóreme, ayúdeme a elaborar la objeción de conciencia. La radicó estos días, ¿sí? Y Increíble. yo quedé con el corazón en la mano porque al tiempo estábamos preparando este programa y dije, estos son los héroes que nosotros necesitamos. Esto es el heroísmo que se necesita hoy en día y este es el tipo de actos heroicos al que estamos llamados quienes pensamos de una manera distinta a lo que parecería ser la mayoría hegemónica que se reproduce a través de redes sociales, de medios de comunicación, de los políticos. Bueno, los que estamos pensando distinto y tenemos una forma de actuar radical, clara, coherente, que además viene sustentada por miles de años de discernimiento y de discusión histórica en la humanidad. En este momento estamos llamados a ser héroes del día a día, ¿sí? Y creo que ese es el gran resultado de esta conversación es esa, y ese es que el heroísmo hoy no es un tema de libros o de recuerdos o de imágenes históricas, sino es un tema de la cotidianidad. Y ahí, Gabriel, tú me vas a perdonar porque yo sé que estos temas no te gustan y no sé si sea hoy el momento de comentarlos o no, pero yo recuerdo que cuando tú estabas en la Procuraduría General de la Nación aquí en Colombia, hiciste varias defensas heroicas de temas controversiales, pero de temas que son profundamente cercanos a lo que significa ser colombiano, a lo que significa ser una persona de bien, a los derechos humanos, pero desde su fundamento. Y quería preguntarte, Gabriel, en estos minutos, si nos quisieras compartir, porque es que yo creo que para nuestra audiencia es importante entender que este tema del heroísmo no es etéreo, sino que se vuelve muy concreto y que todos debemos estar dispuestos a actuar heroicamente. Sin que sea yo un héroe, por supuesto. No, es decir, actos muy complicados, o perdón, situaciones muy complicadas sí tuvimos que atravesar en la Procuraduría, pero no solo en la Procuraduría, sino también como profesor de Derecho y en diferentes ambientes, ante la Corte Constitucional, en muchos escenarios nacionales e internacionales, donde simplemente porque uno piensa distinto lo insultan, lo maltratan, nosotros incluso alguna amenaza harta nos llegó en algún momento determinado, en algún momento también al procurador de la época, también nos llegaron, por ejemplo, yo trabajaba en un piso como procurador auxiliar y un fin de semana cayeron unos balazos, unos tiros en el piso de abajo. Uno no sabe cuál es el mensaje que hay detrás, pero más allá de eso, que es un poco lo que vemos también en este país o en Argentina o en Italia o en tantos otros, es que estamos librando una batalla donde nosotros queremos o nosotros la enfrentamos con razones, con hechos, con estudios, disertando. Y estamos no solamente disertando, dando nuestro punto de vista, sino que esperamos que el otro dé su punto de vista, el que no piensa como nosotros. Y yo me acuerdo de cuando yo empecé la vida académica hace 20 años, cuando un profesor y yo, o un alumno y yo, no concordábamos en algo, no pasaba nada. Él daba sus puntos de vista, yo daba los míos, y el profesor y yo al final nos íbamos y nos tomábamos un café felices de la vida y éramos amigos. Hoy en día no, hoy en día si tú no piensas como ellos, te insultan, te maltratan, te etiquetan, que esa es una de las características esenciales de hoy, etiquetarte. O sea, si tú no estás de acuerdo con el aborto, entonces eres un violador de los derechos de las mujeres. Es decir, y todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en este país, que además son contradictorios.
todos los ataques que ha recibido, por ejemplo, Elon Musk, que hasta hace 6 meses lo amaba la izquierda, pero de pronto cuando él decide ya votar por Donald Trump y hacer todo lo que está haciendo, es el hombre más detestable del mundo y le queman los carros. Ojo, los carros eléctricos, que es una de las banderas de la izquierda, son completamente contradictorios. Esta gente actúa es como por impulso. Racionalmente, lo hablábamos en otro episodio, racionalmente estamos tan mal en el mundo que hay que acudir a veces al humor, a ver si de pronto abrimos los ojos. Pero sí, ahí yo quiero meter efectivamente, la cucharada. hubo actos duros donde nos tuvimos que enfrentar, pero pues yo no sé si hubiera estado dispuesto a dar la vida. Probablemente uno, hasta que no esté uno ante una situación de esas, uno no sabe. Yo le pido a Dios que me dé la gracia de hacerlo en el momento que Pero esté. ahí quiero meter la cucharada porque es que tú ahorita decías que efectivamente en toda tu vida has mantenido ese talante de claridad en tus puntos y en tus convicciones, pero también de amplitud para escucharla a la contraparte. Y sea este el momento de agradecerte a ti porque en el 97, 98, cuando nos conocimos, efectivamente yo era el del lado contrario completamente y me acuerdo esa paciencia con la que me escuchabas, ¿sí? Yo hoy creo que no tendría la misma paciencia conmigo mismo, pero sí, y de verdad que la valoro enormemente hoy en día, porque si no es por esa paciencia y por la tolerancia, pero tolerancia de verdad, no una tolerancia inventada, de tratar de entender la búsqueda de la verdad que había dentro de mi posición y de orientarla, digamos, con razón, pero con amor, ¿sí? Con el cariño que tiene un profesor Sí. al alumno que piensa raro, pero que está bien intencionado. Si no es por esa actitud, yo probablemente no habría profundizado en esas claves de verdad que tú me estabas compartiendo, que tenían sentido en mi cabeza, chocaban contra lo que a mí me habían enseñado, porque yo soy formado por el progresismo, ultra progresismo de este país, eh, pero que esos destellos de verdad transmitidos de una manera clara, amplia, pero generosa en la escucha, yo creo que eso cambió muchos corazones y el Phoenix realmente evoca eso y es lo que se ha perdido hoy, ¿sí? Y volvemos nuevamente al tema del heroísmo y es que el héroe hoy en día no tiene por qué imponer sus puntos de vista a la fuerza, al contrario, es heroico hoy en día esta capacidad de expresar los puntos de vista, pero con la amplitud de escuchar al otro, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo de tomar en cuenta los comentarios que nos hacen, en particular este sobre el cambio climático, así es el ejercicio en el que nosotros estamos comprometidos por la búsqueda de la verdad. Y es que no vamos a rechazar los cuestionamientos, al contrario, vamos a aprovechar los cuestionamientos para ir y entender los dos puntos de vista y expresar las claridades que hay detrás. Por eso, pues Una de para las... resumir el tema, gracias. No, no, Y no, yo no, creo que ahí esa es una característica heroica no, que hoy sería muy útil. yo tuve unos maestros que también me enseñaron en algún momento de mi vida eso, el respeto por la opinión de la otra persona. Recuerdo ahora uno que a pesar de que pensábamos tan distinto, pero que fue profesor tuyo seguramente, Carlos Gaviria Díaz, Claro, de la Papá vieja Noel. izquierda, ya no vive, de la vieja izquierda colombiana que hizo, a mi juicio, tanto daño a la Constitución colombiana, con unas normas terribles, con unas decisiones terribles, mal sustentadas, pero no había nada más agradable que sentarse a hablar con Carlos Gaviria Díaz, diametralmente opuesto a lo que yo pienso en mi vida, diametral. Sin embargo, lo recuerdo con un gran cariño, porque era una persona que escuchaba, que hablaba, que discutía, planteaba, refutaba razones. Y ese es el esfuerzo admirable, encomiable, que me parece que debe tener una persona. Recuerdo también otro profesor argentino en mi doctorado, Rodolfo Vigo, que siempre nos decía mucho esto: la verdad hay que persuadirla más que imponerla, y por eso
y él planteaba algo de Aristóteles, cómo Aristóteles confiaba mucho en la persuasión, en la retórica. La retórica no es simplemente para engañar al otro, la retórica es el arte de convencer al otro desde la verdad, buscando que el otro asienta la verdad con razones, no con imposiciones. Desafortunadamente estamos en un mundo donde esto no se logra. Y bueno, pero por lo menos aparece este espacio donde dos amigos se pueden sentar a hablar de estas cosas con cierta libertad. Yo tenía otra, pero yo creo que ya se nos fue el tiempo, otra heroína, pero lo podemos hablar para más adelante, que era la Antígona, que no es real, es inventada por Sófocles, pero que tiene una interesante historia que también termina dando su vida o quitándose su vida, y ahí ya hay un cuestionamiento, pero por lo menos hace un acto heroico ante una orden injusta, y que se basa mucho en lo que tú planteabas de la objeción de conciencia. Pero eso lo podemos dejar para otro. Creo que el cometido lo cumplimos, y bueno, a despedirnos entonces de nuestros oyentes y de las personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias por este capítulo, Gabriel, de verdad, porque me conmueve de muchas maneras, no solo Casi terminamos llorando, Rami. lo que conversamos, sino la preparación. Creo que estamos pegándole al punto, y sin duda la revisión del heroísmo, de lo que significa ser héroe, es uno de los grandes temas de nuestros días y de las grandes herramientas que ojalá podamos compartir con nuestros televidentes, para enfrentar los retos que suponen un mundo como el actual. De verdad, muchas gracias. A ti. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.